Buenas tardes, jóvenes. Pues digo, les mandamos un saludo y pues primeramente les decimos que hay que seguirse cuidando todavía, ¿no? Hay muchos contagios y cuiden a sus padres. Uno pensaba que era una enfermedad de puros viejitos, pero no, pues en estos días han estado muriendo gente de 40 años, 35 años, entonces es una enfermedad, pues es un virus que pues no respeta edad ni condición social, ¿no? Pero digo, pues esperamos de que rápido nos vacunen y ya estemos bien. Entonces, hoy estaríamos viendo ya empezaríamos a ver el bloque 2. Bloque 2 pues lleva como título México durante el periodo de 1810-1876. Primeramente veríamos en una sola clase, veríamos la Guerra de Independencia. Ahí sí les pedimos de que pues hagan un buen cuadro, ¿no? Hagan un buen cuadro para que pues anoten todo las características acerca de la Revolución de Independencia. Primeramente vamos a ver la evidencia 1, que lleva como título Causas de la Revolución de Independencia de 1808-1821. Bien, la Guerra de Independencia tuvo causas internas, causas externas. Las causas externas, en las causas externas, primeramente vamos a encontrar como primeramente lo que es el movimiento de la Ilustración. Entonces en Europa, para finales del siglo XVIII, comienza a haber todo un movimiento cultural, ¿no? Viene lo que es el Renacimiento, comienza a surgir ya los grandes temas de discusión. A partir de ahora, pues la gente comienza a usar lo que es la razón, empieza a utilizar la razón para poder explicar todo por los problemas ya que se daban dentro de la sociedad en esos años. Entonces la Ilustración fue un movimiento cultural que se va a extender por todo el mundo y es un movimiento que consiste en que pues ahora ya no van a poder explicar los fenómenos a través de cuestiones religiosas, sino que ya hoy se comienza a explicar las cuestiones a través de todo un carácter científico. Y todo esto pues va a poner en duda pues el dominio de los reyes, ¿no? En ese tiempo los reyes pues se consideraban como gentes divinos. Los reyes decían que pues Dios los había mandado a gobernar. Él les había dado, que Dios les había dado 2 espadas para poder gobernar la sociedad, y que ellos tenían una espada y Dios tenía otra espada por poder gobernar. Entonces ellos se consideraban gente divina, ¿sí? Que nadie los podía quitar más que Dios. Si alguien quería quitar a un rey, pues tenía que ir a pedirle permiso a Dios para poderlo quitar. Entonces así se justificaban. ¿Por qué? Tú eres rey, pues porque pues a mí me mandó Dios a gobernar. ¿Por qué eres pobre? Pues porque Dios quiso. Y entonces todo esto se viene a justificar, lo justificaban así, pero ahora ya no. Es decir, comienza todo un movimiento de ilustración que comienza a poner en duda todas esas ideas. Y después tenemos como una segunda causa externa, lo que va a ser la Revolución Francesa de 1789. En Francia va a haber una revolución contra el rey, contra el absolutismo, ¿sí? Contra todo el poder monárquico,
porque pues la gente se estaba muriendo de hambre. Y entonces en Francia se comienza a hablar acerca de los derechos del hombre. El hombre tiene derechos a la libertad, tiene derecho a la igualdad, todos somos iguales ante la ley, nada de que el rey es distinto a mí. Y entonces esta revolución, ¿sí?, pues comienza a exponer todos los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Comienzan a hablar de la libertad de enseñanza, la libertad de imprenta, nada que la iglesia tenga el control de la educación. Y entonces esta revolución pues va a provocar que todo un gran impacto a nivel pues mundial. Después tenemos la independencia de las 13 colonias, ¿sí? La independencia de las 13 colonias, que que ellos van a conseguir su independencia, y consiste en un movimiento que se va a dar de 1774 a 1783, ¿sí?, en los Estados Unidos. Entonces, Inglaterra dominaba lo que es hoy Estados Unidos, parte de Estados Unidos, las 13 colonias. Y entonces los ingleses dominaban, explotaban toda esta situación, y entonces en Estados Unidos los colonos comienzan a discutir de que los derechos, los hombres tienen derechos a poner a su gobernante que ellos quieren, ¿sí? Comienzan a cuestionar eso, nada que Inglaterra me va a gobernar y me va a mandar allá que me va a ordenar, no. A partir de hoy, la soberanía está en manos del pueblo. El pueblo decide quién debe gobernar, ¿sí? Y finalmente tenemos la crisis española, ¿sí? Pues en 1808 vamos a encontrar de que Napoleón Bonaparte pues va a invadir a España, y todo esto va a desencadenar pues las guerras de independencia aquí en América. Dentro de los factores internos, pues tenemos las reformas borbónicas que en la clase anterior lo estuvimos viendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos de que el gobierno español, tratando de tener el control de las colonias, pues realiza una reforma borbónica, ¿sí?, en la cual, hagan de cuenta, la Real Audiencia iba a estar en manos ahora de los peninsulares, nada de los criollos, de que la iglesia les quitarían todos sus bienes, que todos deberían pagar impuestos, los indígenas, los mulatos, todos deberían pagar impuestos, que iban a controlar el comercio, ¿sí? Entonces toda esta situación pues va a afectar los intereses de la gente de América, los americanos que vivían aquí, que eran los criollos. Ese sería primeramente, estas reformas borbónicas van a impactar como causa fundamental interna sobre las guerras de independencia. Y la otra, tenemos el descontento social. Miren, cuando vimos Guerrero, en el tema de la independencia en Guerrero, vimos que la independencia en Guerrero, la lucha de independencia, pues surgen a varias causas, ¿no? El descontento de los criollos, el descontento del pueblo, de que ellos peleaban de que no les cobraran impuestos, están en contra de que los gachupines gobiernan aquí Guerrero. Entonces, toda esta situación pues va a provocar un descontento en Guerrero. Pero nosotros vamos a encontrar aquí a nivel nacional por qué peleaban los pueblos, ¿sí? Hagan de cuenta, a nivel nacional, por qué peleaban los pueblos, ¿sí? Los pueblos indígenas, los criollos, por qué peleaban por una guerra de independencia. Todos ellos decían que la guerra de independencia tenía como causas fundamentales defender a Fernando VII. Fernando VII era el rey de España en 1808. Y entonces el rey de España, cuando Napoleón invade España, lo toman prisionero. Y entonces la gente cree que va a hacer una guerra de independencia para luchar a favor de Fernando VII. Otra razón aquí de la lucha nacional sería en defensa de la religión católica, porque los franceses no eran católicos. Entonces creían que si Francia había dominado España, los franceses iban a venir aquí a la Nueva España a dominarnos, iban a imponer su religión.
y entonces la guerra de independencia pues era para defender la religión. Y eso sería fundamentalmente, ¿sí? Pero no ellos, vamos a encontrar que va a haber un descontento social por la explotación, ¿sí? Los indígenas eran marginados, los criollos eran marginados, y todo esto va a ser una bola va a provocar toda una bola de fuego que estaban esperando nada más que estallara la mecha, ¿sí? Ese sería el tema 1, ¿sí? Las causas de la guerra de independencia. Y estaríamos viendo ya el desarrollo histórico de la guerra de independencia, ¿sí? Nosotros esperamos de que ustedes hagan un cuadro así, ¿no? ¿Sí? Hagan un cuadro para que pues vean todo lo que es la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa de la guerra de independencia, ¿no? Para que ustedes vayan ordenando. Miren, toda esta evidencia es la evidencia 2, el desarrollo histórico de la Revolución de Independencia. Miren, yo cuando fui estudiante de la escuela de historia, pues tuve unos profesores, ¿sí? Y entonces ellos, pues, la guerra de independencia, pues la dividimos de una manera distinta a lo que es hoy, ¿sí? Si ustedes revisan los libros de historia, de cómo dividen la historia, pues nos hablan de que la historia se divide, los libros hablan de que hubo una iniciación, una preparación, un desarrollo de la guerra de independencia, una consumación, así la dividen, ¿sí? Un inicio, un desarrollo y una consumación. Nosotros no, ¿sí? El caso de mío, pues digo, yo hago una división muy distinta. Y entonces nosotros vamos a encontrar que la guerra de independencia la vamos a dividir en 3 periodos, ¿sí? Primeramente vamos a ver un primer periodo. El primer periodo se va a dar de 1808 a 1810. Segundo periodo, ¿sí? El primer periodo se llama periodo prerevolucionario. El segundo se llama periodo revolucionario, que es de 1810 a 1820. Y vamos a encontrar un periodo contrarrevolucionario, ¿sí? 1820-1821. Vamos a ir explicando y ustedes van a ir entendiendo que esta es una división correcta de cómo dividir a la guerra de independencia. Y entonces ustedes en su primer cuadro que les había enseñado, su primera línea, sería ver periodo prerevolucionario, 1808-1810. Y el primer inciso, ustedes anotarían primeramente invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808. Miren, Francia, encabezada por Napoleón Bonaparte, en esos años, Napoleón pensaba dominar todo lo que era el mundo de Europa, es decir, toda Europa, tenía la idea de conquistar toda Europa, ¿sí? Y entonces para poder ir extendiendo sus dominios, pues va a tener una guerra con Portugal, pero para pasar por Portugal, para que vayan y hagan la guerra a Portugal, pues tendrán que pasar por España, ¿sí? Por la ubicación geográfica. Y entonces Napoleón Bonaparte pues usa el pretexto de pues, solicitar permiso al rey Carlos IV, que era el rey, y su hijo heredero al trono, Fernando VII. Y entonces Napoleón le solicita permiso, invade Napoleón en marzo de 1808, invade a España, pero pues pero le decía la invasión, lo invade con ese pretexto de que le dieran permiso, pero ya estando en España, ellos dominan España. Y entonces
al rey Carlos IV, al heredero al trono Fernando VII, los toman prisioneros y se los llevan prisioneros al Palacio de Versalles, a Francia. Y entonces Napoleón pone a un emperador en España como gobernante, ¿sí? Pone a su hermano José Bonaparte. En los libros le ponemos Pepe Botella. ¿Por qué Pepe Botella? Porque pues, los historiadores señalan que era una gente borracha. Y entonces, en España, pasa un mes, llegamos a cerca de mayo, y en mayo los españoles, viendo que sus reyes estaban en cautiverio, comienzan a organizarse, los españoles comienzan a organizarse y comienzan a formar juntas, ¿sí? Las provincias españolas comienzan a formar juntas, y esas juntas pues consideran que había que hacerle la guerra a España, perdón, a Francia, para poderlo sacar de su territorio. Y entonces comienza una lucha interna en España para poder sacar a los franceses. Y entonces, todas estas noticias, pues digo, era mayo, y todas estas noticias de que España estaba siendo invadida y que sus reyes estaban cautiverios, todas estas noticias pues llegan a México. Pues un barco en aquellos años, pues dicen que tardaban cerca de 2 meses, entonces la noticia sería mayo, junio, julio, más o menos por julio de 1810, pues llega la noticia de que España, pues sus reyes estaban en cautiverio y que pues ahora ya no teníamos rey. ¿Quién iba a gobernar estas tierras de la Nueva España? Ya no teníamos rey. Y entonces, pues aquí en América, los peninsulares, los criollos, comienzan a discutir de cómo nos vamos a organizar, es decir, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a gobernar estas tierras. Y entonces aquí en España, aquí en la Nueva España, se va a dar un movimiento que se llama la conjura del ayuntamiento, ¿sí? Y este conjuro del ayuntamiento va a ser encabezada por dos señores llamados Melchor de Talamantes y Primo de Verdad, y además respaldados por el virrey, que en esos años era José de Iturrigaray. Y entonces estos señores que van a encabezar la conjura del ayuntamiento comienzan a pensar de hacer una independencia. Ellos dicen, vamos a conseguir la independencia, vamos a ser independientes para que Francia no nos invada. Pero en el momento que España recupere su territorio, nosotros volveremos a poder de España, seguiremos siendo dominados por España. Así pensaban ellos. Pero los peninsulares, al ver de que iban con esa intención de hacer una independencia, los peninsulares, los españoles, se avanzaron. Entonces, lo que van a hacer es desconocer al virrey, lo van a quitar como virrey y van a poner a otra persona como virrey, y a estos dos señores que encabezan, ¿sí?, lo que es Talamante y Primo de Verdad, pues los van a hacer prisioneros, y entonces pues va a haber una represión, ¿sí? Y entonces quitan de virrey a este señor que pensaba en una independencia de mentiritas, y colocan un nuevo virrey. Pues después de esto, nosotros vamos a encontrar pues ya lo que en este periodo las conspiraciones, ¿sí? Este periodo termina con las conspiraciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos Guerrero? Cuando vimos Guerrero dijimos, miren, aquí en Acapulco hubo una conspiración en 1808, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos en diciembre de 1808 un mulato llamado José Mariano Tavares, amigo del virrey Iturrigaray? Este señor se reúne allá en la quebrada y le comenzaba a explicar a la gente
de que iban, de que él tenía 5,000 indígenas en Cuyuca de Benítez, con ya armados y todo para ir a la lucha contra una independencia, y que además pues tenía la finalidad pues de matar a todos los peninsulares, ¿no? De acabar con todos, ¿sí? Y que pues los mulatos, los indígenas deberían tener el poder en México. Pero también se acuerdan ustedes que les decíamos de que esta conspiración es descubierta. Un señor Oreja avisa de que están preparando una guerra de independencia y el gobernador de Acapulco manda a tomar prisionero a Mariano Tavares. Pero Mariano Tavares, pues se acuerdan que dijimos, se escapó, ¿sí? Se escapó y regresa hasta que regresa a Morelos. Cuando Morelos llega aquí a Guerrero, Mariano se restablece otra vez a la guerra de independencia, pero como era una gente que odiaba a la gente blanca, Morelos siempre lo vio con malos ojos, y lo que va a hacer Morelos lo va a mandar a una misión, y ya en el camino pues le dice a sus generales, pues mátenle a este amigo, ¿no? Porque pues tenía la idea de matar a toda la gente blanca, entonces pues había un cierto temor. Entonces pues matan a José Mariano Tavares. Después vamos a encontrar una conspiración, ¿sí? Esa conspiración pues se va a dar lo que es Morelia hoy, ¿sí? Se va a dar en Valladolid, que era Morelia. Se va a dar en septiembre de 1809. En esa conspiración pues se reúnen puro criollo y piensan también hacer una independencia, ¿sí? Pero piensan puros criollos, se había reunido, ahí no iba ningún indígena ni mulato. Y entonces también pensaban lo mismo, una independencia mientras España recuperaba su territorio, pero nunca ir a una guerra de revolución con armas y todo eso, nunca estaba en sus mentes toda esa situación. Pensaban que pues dar un golpe de estado y tener el poder, pero así era. Esta conspiración pues también es descubierta, y pues los traidores de esta conspiración, muchos historiadores dicen que en esta reunión pues estuvo Agustín de Iturbide, y que Agustín de Iturbide fue el que se rajó ante las autoridades, y pues la conspiración es desbaratada. Y luego tenemos también una conspiración a finales de estos años, de 1809, que se debe dar en San Miguel el Grande, ¿sí? San Miguel el Grande, que hoy es San Miguel Allende. Entonces, en San Miguel el Grande, en estas reuniones se reunían puros militares, y en esa reunión, pues el cabecilla era Ignacio Allende. Entonces, Ignacio Allende, él sí ya pensaba ir a una guerra de independencia, ya con armas y todo, pero él consideraba que la guerra la podían encabezar solamente los criollos. Ellos no sentían la necesidad del pueblo, es decir, ellos decían, ¿para qué queremos indígenas, mulatos, castas, negros? De eso no, ellos los veían con malos ojos a ellos, ¿no? Ellos creían que la guerra había que ser una guerra con puro militar y siendo criollos. Así pensaban que iban a ganar la guerra. Y finalmente, pues tenemos la conspiración de Querétaro, ¿sí? En 1810, como ustedes saben, pues una conspiración donde ya se reúnen varios personajes, y en esas reuniones pues ya invitan, ahora sí ya invitan a los principales líderes de la Revolución de Independencia, Ignacio Allende, y estaría Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, él, ahora sí, él considera que había que llamar al pueblo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una revolución sin el pueblo? Necesitamos al pueblo que nos apoye a ir a la guerra de independencia, ¿no? Y entonces surgen estos dos líderes. Miren, nosotros vamos a encontrar en estas tres etapas que les estuvimos diciendo, los periodos, vamos a encontrar que la guerra de independencia no termina de manera inmediata. ¿Por qué? Porque los líderes, había una división, cada quien pensaba en sus intereses de clase. Entonces, en el periodo prerevolucionario, vamos a encontrar que Ignacio Allende pensaba como criollo. Él defendía los intereses de los criollos, mientras Miguel Hidalgo defendía los intereses del pueblo. Entonces, todo esto va a provocar conflictos internos y no le van a permitir a la revolución de independencia avanzar de manera rápida y conseguir la independencia, ¿sí?
En el otro periodo que vamos a empezar a ver, que es el periodo revolucionario 1810-1820, vamos a encontrar dos líderes. Por un lado, José María Morelos, y vamos a encontrar a Ignacio López Rayón. Dos líderes, Morelos, con la idea de que la guerra de independencia era para luchar a favor del pueblo. Ignacio López Rayón no. Y él pensaba que la guerra de independencia era para luchar a favor de los intereses de los criollos. Y en la última etapa, el periodo contrarrevolucionario, 1820-1821, vamos a encontrar dos líderes, otra vez, dentro del bando líder del insurgente. Vamos a encontrar, por un lado, a Vicente Guerrero, que él piensa que la guerra de independencia debería servir para los intereses del pueblo, mientras Agustín de Iturbide, él piensa que la guerra de independencia le debe servir a los intereses de los criollos. Entonces, todo esto va a provocar una división política entre los principales líderes. Y ustedes ya en su cuaderno veríamos el periodo revolucionario, 1810-1821, y primeramente pondrían como primer inciso, pues que ya aquí Hidalgo inicia la lucha, ¿sí? Inicia la lucha, ¿sí? La inicia en Dolores Hidalgo, después va avanzando, ¿sí? Va avanzando San Miguel el Grande, llega a Guanajuato, y ahí hay pues una lucha armada, ¿sí? Entre el ejército realista, que son los españoles, y el bando insurgente encabezado por Hidalgo. Ya ustedes van a ver de que pues Hidalgo, para poder ir llamar al pueblo a la guerra, pues él utilizó pues un estandarte, ¿no? Como ustedes saben, la Virgen de Guadalupe, para poderlos llevar. Además, Hidalgo pues se subía arriba de su carreta y agarraba monedas y las iba lanzando al pueblo que lo iba siguiendo, entonces andaban alegres, mientras Allende se molestaba de que él quería que llevara un ejército bien formadito, él quería llevar a los indígenas formaditos así para ir a una guerra, ¿no? Entonces los indígenas no eran así. En Guanajuato, al darse la lucha, los indígenas, con todo ese odio que tenían sobre los peninsulares, van a hacer un montón de sangre, van a matar, van a robar, van a violar, van a saquear, y todo eso va a provocar la molestia de Allende, ¿no? Allende lo veía mal, él creía que pues la guerra de independencia debería ser otra cosa. Y de algo, pues no los detuvo al pueblo, no lo podía detener, decirles no roben, no hagan luego, y todo esto va a provocar una lucha interna entre estos dos líderes. Después tenemos de que pues la estrella de Hidalgo pues comienza con toda una serie de victorias. Sin embargo, cuando llegan a Valladolid y están en Morelia, ahí no hay un combate, ahí llega a la ciudad, se entregan la ciudad, y y de ahí su ejército pues ya de 70,000 soldados, eran 70,000, mientras los realistas no llegaba a cerca de 10,000, 15,000 gentes. Y entonces Hidalgo pues piensa tomar la capital, entre Allende y Hidalgo se considera tomar la capital del país, que era la Ciudad de México. Y el ejército se dirige allá, pero ya llegando a cercanía de la Ciudad de México, Hidalgo se arrepiente. Hidalgo dice, no, pues si tomamos la Ciudad de México, pues va a haber un matazón de gente, igual que en Guanajuato, saqueos y todo esto, y un derramamiento de sangre. Y entonces Hidalgo, pues, con las ideas religiosas, pues, considera que, pues, no hay que tomar la capital. No la toman, y esto va a provocar de que en el Estado de México, en un pueblo llamado Aculco, en el Estado de México, Hidalgo sufre su primera derrota. Y todo esto pues va a provocar pues de que se desmoraliza sus seguidores, ¿no? Al ver que era en serio, que la guerra de independencia, claro, el ejército español pues era un ejército organizado, con armas,
y con recursos militares. Y todo esto, digo, pues va a provocar una derrota y ya después, pues comienzan ya las dudas de quién debería dirigir a las fuerzas insurgentes. Y pues de ahí, pues van y se retiran, van para Jalisco y en Jalisco pues sufren una nueva derrota Hidalgo. Esta derrota pues se da en el puente Calderón, en Jalisco, está en Jalisco. Esta, y pues esta derrota pues se da el 16 de enero de 1811. Y ya la estrella de Hidalgo pues comienza a ir decayendo. Le quitan el mando a Hidalgo y el mando lo toma Ignacio Allende, ¿no? Entonces las fuerzas militares, pues, viendo que los iban persiguiendo José María Calleja, que era el principal líder militar de los realistas, pues, comienza a huir. Hidalgo piensa que hay que ir a la frontera, hay que ir a Estados Unidos, se dirige a Estados Unidos con la idea de que en Estados Unidos, pues Estados Unidos, los apoyara para conseguir su independencia, ¿no? ¿Sí? Porque pues a Estados Unidos le convenía que consiguiéramos la independencia, porque Estados Unidos pensaba que si corríamos a los españoles, pues los Estados Unidos se adueñarían de nuestro territorio. Y entonces, pues Hidalgo pensaba que pues, nos darían el apoyo. Y dirigiéndose para la frontera, Hidalgo es traicionado por un general Ignacio Elizondo, lo traiciona y lo toman prisionero a Hidalgo, a Allende, a Mariano Jiménez, a Aldama, los toman prisioneros, son juzgados y entonces Hidalgo es ejecutado el 20 de junio de 1811, es ejecutado Hidalgo. Ante esa situación, les decía a ustedes que pues van a surgir dos líderes, ¿sí? Dos líderes, cada quien por su lado. Ignacio López Rayón por el lado criollo y Morelos por el lado del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes que Hidalgo cuando se dirigía a Valladolid, pues se reúne en un paraje se llama Charo, Michoacán? Ahí se reúne con Morelos y lo comisiona para que venga y tome Acapulco, ¿sí? No le da armas, no le da dinero, no le da nada. Y entonces Morelos pues viene comisionado a tomar Acapulco, que era la principal plaza. Pensaban que tomar Acapulco significaba controlar todo el comercio con el Pacífico. Y entonces dos líderes, es lo que va a hacer Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón pues va a establecer un fuerte aquí en lo que es Zitácuaro, Michoacán, ¿sí? Un lugar de cerros montañosos, con la idea de que pues fuera imposible que José María Calleja pues los derrotara ahí en, en Zitácuaro. Y entonces él, Ignacio López Rayón, va a organizar a los militares, va a organizar a las fuerzas revolucionarias, primeramente en una Junta Nacional Americana, ¿sí? Que va a estar establecida en Zitácuaro. Y entonces ahí él hace su fuerte y de ahí comienza a organizar, tratando de organizar a las fuerzas que estaban peleando a nivel nacional. Y por el otro lado, les decía, pues estaba Morelos, ¿sí? Peleando aquí en el sur. Después ustedes en su cuaderno, pues anotarían que va a aparecer en España, se va a publicar una constitución. Esa constitución se va a publicar en 1812, ¿sí? Es una constitución, pues, que comienza a pensar que los pueblos americanos pues, tenían derecho a una independencia, ¿no? Y además los españoles, pues, también peleaban, como les decía, sacar a Francia de allí,
Francia estaba dominando a España. Y entonces ellos elaboran una constitución de Cádiz y se publica, que es una constitución donde participan varias gente de aquí de nuestro país, gente de América participa para elaborar esa constitución, ¿no? Y entonces pues se comienza a pensar en una independencia. Después ustedes veríamos un fenómeno de suma importancia, sería que esta junta de Zitácuaro, esta junta nacional americana en Zitácuaro, pues fue derrotada y los ejércitos de todo el país pues quedaron desligados. Y entonces Morelos, al ver toda esta situación, pues considera que hay necesidad de reorganizar a todas las fuerzas revolucionarias y para poderlas reorganizar, pues convoca a un congreso, aquí en Chilpancingo, que se llama el Congreso de Anáhuac, ¿sí? Y ese congreso pues lo va a llevar a cabo el 14 de septiembre de 1813, y en la inauguración pues Morelos expone lo que es la independencia. Ya aquí sí rompe la idea de que ahora sí vamos a una independencia total. Porque les decía Ignacio López Rayón, él tenía la idea de que había que traer a Fernando VII para que gobernara estas tierras. Él tenía esa idea, ¿sí? De que vamos a traer a Fernando VII para que gobierne la Nueva España. Él tenía esa idea. Morelos no. Morelos dice ya nada de Ignacio López Rayón, de Fernando VII, y comienzan pleitos internos con Ignacio López Rayón, porque les decía cada quien ve la revolución de manera distinta. Entonces, ante esa situación, pues Morelos expone en este congreso los sentimientos de la nación, que comienzan a hablar, ¿sí?, de que la gente aquí en América, pues todos somos americanos, nada de que castas, nada, todos somos americanos, que debe haber una igualdad, que debe haber una libertad, que no debe haber esclavos, además de que el gobierno, pues cómo se debería ir a organizarse en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces comienza a irle dando sentido a nuestro país. Ya estando el Congreso instalado y todo desarrollando, Morelos tiene la idea de extender sus dominios, es decir, dice, oye, vamos a extender la revolución para que pueda avanzar, y considera que hay necesidad de conquistar lo que es Michoacán, ¿sí?, que se llamaba en ese tiempo Valladolid. Y ahí en Valladolid, Morelos pues pierde sus primeros combates, pierde el primer combate ahí en Valladolid, sale huyendo y cerca de Morelia, Michoacán, en un lugar se llama Purbarán, Michoacán, pues ahí es derrotado de nuevamente, y además pues pierde a su brazo derecho, ¿no?, que era Mariano Matamoros. Ahí lo pierde, ¿no? Entonces Morelos se siente derrotado, regresa a Guerrero, y pues ya él pierde toda su estrella, pierde todos sus honores, y le dan una misión a Morelos, pues de que su misión es cuidar al Congreso. Este Congreso que estaba en Chilpancingo, pues comienza a ser amenazado, y este Congreso comienza a ir huyendo por todo lo que es la Tierra Caliente, y debajo de los árboles, en descansos, van escribiendo la ley, y los abogados van haciendo todo lo que va a ser la Constitución de México, y esta Constitución de México va a cristalizar, ¿sí?, un 22 de octubre de 1814 en la ciudad de Apatzingán, Michoacán. Ahí concluye, ¿sí?, lo que es la Constitución. Morelos es comisionado, como decía, a cuidar el Congreso. Ya Morelos ya no trae un ejército enorme. Él trata de irlo cubriendo, trata de que este Congreso llevarlo a Puebla, ¿sí?, llevarlo a Tehuacán, Puebla, para ser protegido allá. Entonces Morelos ya no lleva más que 1,000 soldados, ya derrotado, ya con poca gente, y en el trayecto pues es derrotado y hecho prisionero. Morelos pues es juzgado por todos sus actos. Recuerdan que como era sacerdote, pues había que quitar los hábitos.
y pues él es también fusilado un 22 de diciembre de 1815. ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar de que a partir de 1815, al no estar Morelos, pues los revolucionarios comienzan a pensar en una nueva táctica de lucha revolucionaria. Y esa táctica de lucha revolucionaria sería la guerra de guerrillas. Y entonces surgen varios líderes, ¿sí? La guerra de guerrillas consiste que como eran ejércitos pequeñitos los insurgentes, contra 10,000 soldados que eran los españoles, pues había que atacarlos y huir, correr y refugiarse en cerros, hallar la manera de cómo ocultarse. Y entonces van a surgir líderes como Vicente Guerrero, va a surgir otro líder aquí en Guerrerense, Pedro Ascencio Alquicidas, y va a surgir Guadalupe Victoria. Y ahí pues terminaría todo un periodo revolucionario, porque pues los españoles pensaban que después de la muerte de Morelos, pues quién iba a hacer la revolución, ya pensaban que la revolución se había terminado, ya estaban derrotados, pero no era así, seguía la guerra de guerrilla. Llegamos a 1920, periodo contrarrevolucionario, 1820, 1821, y ustedes pues primeramente anotarían, ¿sí? Van a notar de que pues va a haber sucesos de suma importancia que van a provocar que los criollos que estaban en contra de la guerra de independencia piensen hacer la independencia, es decir, ya ahora van a estar a favor de que se realice de manera inmediata que se consuma la guerra de independencia. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a encontrar de que en España, ¿sí? Miren, antes de eso, vamos a encontrar de que para 1814, casi finales del 13, en España, su rey Fernando VII regresa al poder. Es decir, a final de 1830, los franceses son expulsados de España, son expulsados y regresa a su rey a gobernar España, ¿sí? Y entonces la gente consideraba que pues ya estaba gobernando y que ya había necesidad de que pues ya no había que terminar la guerra de independencia, ¿no? Pero Morelos no era de esa idea, por eso pensaba que él ya había terminado. Fernando VII, olvídense de Fernando VII. Y entonces Fernando VII para 1820 gobernaba España, pero en España comienza a haber también ya ideas en contra del rey y va a haber una revolución burguesa, una revolución realizada por la clase rica española, por la clase comerciante, y entonces realizan una revolución porque le estaba perjudicando la política económica de los reyes de España. Entonces, el general Rafael del Riego hace una revolución en España, 1820, y esto va a provocar de que a Fernando VII lo obliguen a aceptar la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, que la acepte. Y todo esto va a perjudicar los intereses de los peninsulares aquí en América. Los va a perjudicar, ¿sí? Porque comienzan a pensar, esta constitución comienza en una independencia, comienza a pensar que se debe independizar, que deberían pagar impuestos todos, y entonces la gente comienza, los peninsulares, al ser afectados, pues dicen, mejor vamos a conseguir la independencia, pero ya no hayan la manera, ¿cómo la conseguir? Entonces, para conseguir la independencia, los peninsulares, los principales peninsulares, se van a reunir en un templo, ¿sí? En ese templo, pues va a surgir lo que es la Conjura de la Profesa, 1820, y allí en la Profesa van a proponer que aquí solamente hay alguien que puede conseguir la manera pacífica, pues ya la consumación de la independencia en México. Y piensan que esa persona, pues sería Agustín de Iturbide. Y entonces Agustín de Iturbide lo van a comisionar
Oye, Agustín Iturbide, eso va a ser más o menos noviembre de 1820. Entonces lo van a comisionar para que venga y forme aquí en Guerrero una comandancia general y se va a establecer aquí en Teloloapan. Ahí va a establecer su cuartel Agustín Iturbide para combatir a Vicente Guerrero y combatir a Pedro Ascencio Alquicidas. Pero desgraciadamente, los primeros combates que va a tener con Guerrero y Pedro Ascencio Alquicidas, pues es derrotado. Y al ser derrotado Agustín Iturbide, pues dice, vamos a hallar la manera mejor pues de convencer a Vicente Guerrero que había necesidad de terminar una guerra que tenía ya cerca de 11 años. Entonces, oye, ya, vamos a terminar, veámoslo. Y entonces Agustín Iturbide comienza a mandarle cartas tratando de convencer a Vicente Guerrero que había que hacer la independencia. Pero Guerrero estaba molesto porque este señor, Agustín Iturbide, seguía pensando que había que darle el gobierno de estas tierras a Fernando VII, que había que invitarlo a que gobernara aquí de estas tierras. Y eso molestaba a Agustín Iturbide, a Vicente Guerrero, porque decía, no es posible que fuimos a una guerra de independencia que costó muchísimas muertes, ¿cómo vamos a ir a una monarquía de nuevo? ¿No? Entonces, ese era el problema que había. Entonces, llegan al acuerdo, ¿no? Llegamos al acuerdo de conseguir la independencia. Hay un acuerdo entre las dos fuerzas militares. El ejército de Vicente Guerrero pues, eran como 3.500 soldados. Pedro Ascencio Alquicidas no acepta de que esto así debería terminar y sigue en la revolución, pero desgraciadamente es derrotado aquí en el estado de Morelos, derrotado, y pues ahí ya se ve la manera de, pues, de que esto se haga la consumación. Al haber un acuerdo entre Vicente Guerrero y Agustín Iturbide aprovecha para publicar el plan de Iguala, ¿no? ¿Sí? El 24 de febrero de 1821 publica un plan de Iguala, y ese plan de Iguala, pues de nuevo igual, se sigue pensando que este gobierno debería de establecerse con un gobierno encabezado por Fernando VII, una de la familia Borbón. Se manejaba que la única religión que debería gobernar aquí en estas tierras, pues sería la católica, ¿sí? Y pues así serían los principales puntos. Y entonces los españoles en España, al ver que se estaba ya tramando toda una independencia, mandan a un nuevo virrey, mandan a un virrey, ¿sí?, de allá a gobernar aquí, pero él viene, pero encuentra que ya no hay condiciones para pues, poder echar a andar todo el avance de Agustín Iturbide. Ese virrey se llamaba Juan O'Donoghue, y Juan O'Donoghue, pues Agustín Iturbide lo entrevista, ¿sí? Se ponen de acuerdo que había que consumar la independencia y firman el Tratado de Córdoba. En esos tratados de Córdoba, pues se establece que el gobierno de México sería una monarquía constitucional. Eso sería nuestro gobierno, una monarquía constitucional. Y entonces, al quitar todos esos escollos, los ejércitos de Vicente Guerrero y de Agustín Iturbide entran a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y ante esta situación, pues aquí termina lo que es la guerra de independencia. Yo les pido a ustedes, jóvenes, que vayan a sus apuntes, vayan a sus notas, para que hagan un buen resumen, un buen cuadro, o hagan un mapa conceptual. Muchas gracias y buenas tardes, jóvenes.